Nadie te lo dijo, pero los sueños no son solo imágenes en tu mente, son mensajes. Son puertas que Dios abre cuando tu cuerpo duerme, pero tu espíritu sigue despierto. Hay personas que se levantan sin recordar nada, pero hay otras, los elegidos, que despiertan con el corazón acelerado, con la sensación de que algo más grande los está llamando. Si tú has sentido eso, escucha, porque este mensaje es para ti. No estás soñando por casualidad, estás soñando porque el cielo te está buscando. Dios no habla solo con palabras. A veces, cuando no puedes escucharlo en el ruido del día, Él entra en la quietud de la noche y te habla en el lenguaje del alma, un lenguaje que no entiendes con los oídos, sino con el espíritu. Y cuando eso pasa, algo en ti se estremece. Es como si el aire cambiara, como si supieras, sin entender por qué, que lo que diste mientras dormías no era un simple sueño, sino una revelación. Muchos profetas fueron despertados por sueños. José, el hijo de Jacob, soñó con espigas y estrellas inclinándose ante él, y aunque nadie entendió su visión, Dios sí sabía lo que venía. Daniel interpretó los sueños de reyes y su sabiduría cambió imperios enteros. Y aún hoy, Dios sigue hablando así, porque cuando tu cuerpo descansa, tu alma no tiene defensas. No hay máscaras, no hay miedo, solo verdad. Y la verdad divina entra sin pedir permiso. Quizá alguna vez soñaste que estabas cayendo al vacío, pero justo antes de tocar el suelo algo te sostenía. Eso no era miedo, era Dios mostrándote que aunque el mundo te suelte, Él siempre te sostiene. Tal vez soñaste con una puerta de luz, una figura blanca o una voz que te decía, no temas. Esos sueños no son casualidad, son confirmación. Son llamados que el cielo te lanza una y otra vez para recordarte que tu vida tiene propósito. Si has tenido sueños que te dejan una paz que no puedes explicar, es porque tu espíritu está siendo tocado. Si has sentido que un sueño te muestra algo que luego ocurre, es porque Dios está entrenando tu discernimiento. No todos entienden eso, porque no todos están despiertos espiritualmente. Pero si tú lo entiendes, si algo dentro de ti se mueve cuando escuchas estas palabras, es porque el cielo te está preparando para algo grande. Cuando Dios te elige, no te habla en medio del ruido, sino en medio del silencio. Y el sueño es su forma más pura de tocar tu mente sin que el mundo interfiera. Por eso, cuando sueñas con cosas que parecen demasiado vivas, demasiado reales, no las ignores. Escríbelas, ora sobre ellas. Pídele a Dios que te muestre el significado, porque puede ser una advertencia, una confirmación o una promesa. Y todo elegido aprende a escuchar esas señales incluso dormido. No te asustes si tus sueños se vuelven intensos, si ves lugares que no conoces, si escuchas tu nombre o ves rostros que no puedes identificar. A veces Dios te muestra lo invisible para que te prepares para lo que viene. Recuerda esto, cada vez que el cielo te habla, lo hace con propósito. Nada es al azar, ni el color, ni la voz, ni la sensación. Todo tiene un mensaje detrás, y solo los que buscan con el corazón abierto pueden entenderlo. Si estás escuchando esto, no es coincidencia. Dios quiere enseñarte a reconocer los 5 sueños donde Él te habla directamente. Sueños que no solo anuncian cambios, sino que confirman que has sido elegido. Porque cuando Dios quiere formar un guerrero, primero lo despierta en el espíritu. Y tú estás a punto de despertar. Hay sueños que parecen simples, pero esconden mensajes que tu alma reconoce antes que tu mente. Si alguna vez soñaste con agua, escucha con atención, porque ese es uno de los lenguajes más antiguos de Dios. El agua es vida, es limpieza, es renacimiento. Cuando el cielo te muestra agua en tus sueños, no es casualidad. Dios está tratando con tu corazón. Es una señal de que algo dentro de ti necesita ser purificado o está a punto de renovarse. A veces el agua se muestra como un río tranquilo, otras veces como un mar agitado. Cada forma tiene un mensaje. Si ves un río que fluye en calma, es el Espíritu Santo diciéndote, estoy contigo, deja que mi paz te guíe. Si ves un mar que se levanta con fuerza, no es una amenaza, es una advertencia. Algo grande se mueve en tu vida y debes mantener tu fe firme. Porque cuando el agua se agita, el alma se prueba. Pero quien confía en Dios no se ahoga, se fortalece. Muchos piensan que soñar con lluvia es tristeza, pero no, la lluvia es bendición.
Cuando sueñas que llueve sobre ti, el cielo está derramando su gracia. Es como si Dios te dijera, estoy limpiando tu pasado. Esa agua no destruye, sana. Lava culpas, heridas y memorias que ya no deben acompañarte. Después de esos sueños, muchos despiertan llorando y no entienden por qué. Es porque el alma también llora cuando se libera. Si alguna vez soñaste que estabas nadando, significa que estás aprendiendo a moverte en lo espiritual. Dios te está entrenando para fluir, para dejarte llevar por su corriente. Pero si el agua está turbia, si no puedes ver el fondo, es porque hay confusión dentro de ti. No temas, ora, pide claridad. El agua turbia no es un castigo, es una invitación a mirar lo que ocultas, a limpiar tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones. ¿Recuerdas cuando Jesús caminó sobre el mar? No lo hizo para demostrar poder, sino para enseñarnos que cuando tu fe es firme, lo imposible se vuelve camino. Si sueñas que caminas sobre el agua o que no te hundes, es Dios diciéndote que tu fe está creciendo, que ya no dependes de tus fuerzas humanas, sino de su poder divino. Ese sueño es uno de los más poderosos que puede tener un elegido, porque significa que estás comenzando a dominar el miedo. Pero si en el sueño sientes que te ahogas, no creas que es castigo. Es tu espíritu mostrando una batalla. Es Dios recordándote que necesitas volver a respirar en su presencia. Muchos elegidos sueñan con aguas profundas antes de recibir su llamado. Porque el agua representa el paso de lo viejo a lo nuevo. Es la frontera entre la vida natural y la vida espiritual. Y los que cruzan esa frontera nunca vuelven a ser los mismos. El agua enseña a soltar. No se aferra, no lucha contra la corriente, solo fluye. Si sueñas con agua, Dios te está pidiendo lo mismo, fluye con su voluntad. No trates de entender todo, solo confía, porque cuando aprendes a fluir, la bendición llega sin esfuerzo. Y cuando permites que Él lave tu interior, el pasado deja de tener poder sobre ti. El sueño del agua no es casual, es un llamado a sanar, a dejar ir, a confiar. A veces Dios no necesita decirte palabras, solo mostrarte ese río, ese mar, esa lluvia. Y si despiertas con una sensación de paz, de alivio o incluso de lágrimas, es porque el cielo ha tocado tu alma mientras dormías. Recuerda esto, los elegidos no siempre escuchan una voz, pero siempre sienten cuando el agua los toca, porque el agua de Dios no moja, transforma. Antes de convertirse en el enemigo, Lucifer fue el reflejo más puro de la perfección creada por Dios. Su nombre mismo lo proclamaba: portador de luz. Brillaba como el amanecer sobre los cielos, vestido con piedras preciosas y melodías que resonaban como un coro eterno de gloria. Su voz lideraba la adoración celestial. Su belleza era tan grande que otros ángeles se maravillaban al contemplarlo. Era, en todo sentido, la obra maestra de Dios. Hasta que su propio resplandor lo cegó. El orgullo nació en su interior como una chispa diminuta, imperceptible, pero peligrosa. Al principio era solo un pensamiento. ¿Por qué toda la gloria debe ser para Él? Un pensamiento que se repitió, se alimentó y creció hasta convertirse en deseo. Lucifer dejó de admirar a Dios para admirarse a sí mismo. Miró su luz y creyó que podía brillar sin el sol. Quiso ocupar el trono del Altísimo, sentarse sobre las nubes y ser adorado por los mismos que antes dirigía en alabanza. El cielo que antes vibraba con armonía empezó a temblar con su ambición. Su música ya no sonaba igual. Cada nota que salía de su voz tenía un eco de ego, una sombra de rebelión. Fue entonces cuando la armonía celestial se rompió. Un tercio de los ángeles, fascinados por su esplendor y su discurso de liberación, se dejaron arrastrar por él. Lucifer los convenció de que podían tener su propio reino, uno sin mandatos, uno donde cada uno sería su propio Dios. Pero no comprendieron que el poder sin obediencia se convierte en caos y la libertad sin amor se transforma en esclavitud. Dios, en su infinita sabiduría, no actuó con ira inmediata, le permitió mostrarse, hablar, revelarse ante todos los cielos. Quería que el universo entendiera que la soberbia jamás puede coexistir con la verdad. Y cuando la mentira se hizo evidente, cuando el resplandor de Lucifer se volvió arrogancia y su voz se convirtió en grito, el juicio cayó como un relámpago.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana?, dice Isaías. No fue solo una caída física, sino espiritual. En un instante, el más bello se volvió el más oscuro. Su luz se apagó no porque Dios se la quitara, sino porque él mismo se apartó de la fuente que lo hacía brillar. Lucifer dejó de ser reflejo para intentar ser origen, y en ese intento se rompió. Imagina esa escena, el cielo estremecido, el fuego del juicio, los ángeles fieles cubriendo sus rostros ante el rugido de justicia divina. Lucifer cayendo, atravesando los cielos como una estrella que se apaga, arrastrando tras de sí a quienes lo siguieron. Y mientras descendía, su resplandor se deformaba, su hermosura se ennegrecía, su voz se volvía un grito de odio. En su orgullo quiso elevarse por encima del Altísimo y terminó debajo de todos. Esa es la ironía más grande de su historia. Quiso subir y cayó, quiso reinar y fue condenado, quiso ser Dios y se convirtió en el símbolo del mal. El orgullo que lo consumió es el mismo que consume hoy a muchos que creen no necesitar a nadie, que piensan que su talento o su poder los hace intocables. Lucifer fue el primer ejemplo de lo que ocurre cuando una criatura olvida quién la creó. Porque no hay mayor engaño que pensar que podemos brillar sin la luz de Dios. El orgullo es el eco de aquella antigua rebelión. Un susurro que aún intenta repetir la historia de Lucifer en cada corazón. Pero su historia nos enseña algo profundo, que la verdadera grandeza no está en subir, sino en saber doblar rodilla ante el que nos dio el don de existir. El cielo, alguna vez lleno de melodías, se convirtió en un campo de guerra. Lo que antes era armonía eterna se transformó en el eco de un conflicto cósmico que marcaría para siempre la historia de la creación. Lucifer, ya consumido por su orgullo, había pronunciado las palabras que sellarían su destino. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. En ese instante, el universo entero contuvo el aliento. El primero en rebelarse se había atrevido a desafiar al Creador. Dios, en su infinita justicia, no actuó con furia ciega. Su juicio fue puro, santo, inevitable. La rebelión no podía permanecer donde habitaba la perfección. El cielo no podía tener dos tronos. Entonces escuchó un llamado que resonó como un trueno, el llamado a la guerra. Miguel, el arcángel de la justicia, se levantó con su espada encendida. No era una batalla física en el sentido humano, sino una guerra espiritual, un choque entre la obediencia y la soberbia, entre la luz verdadera y la luz falsa que Lucifer fingía ser. Los cielos se abrieron, las huestes angélicas tomaron sus posiciones y el sonido de la trompeta divina marcó el inicio. Lucifer, envuelto en fuego oscuro, lideraba a sus seguidores con furia prometiéndoles libertad y grandeza. Pero Miguel no luchaba por ambición, sino por justicia. Con su voz como un trueno declaró: ¿quién como Dios? Esa frase, su propio nombre, Micael, se convirtió en la lanza que atravesó el orgullo del enemigo. La batalla fue colosal. Ráfagas de luz cruzaban los cielos, los truenos parecían rugidos de leones y el firmamento mismo temblaba ante la magnitud del enfrentamiento. Los ángeles fieles brillaban con una pureza inquebrantable, mientras los caídos se retorcían en la oscuridad que ellos mismos habían elegido. Lucifer, el que una vez había sido el portador de la luz, ahora la rechazaba con desesperación. Su brillo se volvió sombra, su música se volvió rugido, su hermosura se volvió terror. El momento decisivo llegó cuando Miguel, lleno del poder del Altísimo, enfrentó directamente a Lucifer. No fue un combate entre iguales, porque nadie es igual a Dios, sino la ejecución de una sentencia que ya estaba escrita. Miguel levantó su espada celestial y con un solo golpe, la falsedad fue desenmascarada. El orgullo fue vencido. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, arrojados del cielo como relámpagos que se desvanecen en la noche. Apocalipsis 12 lo describe así. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El silencio que siguió fue sobrecogedor. El cielo volvió a brillar, pero algo había cambiado para siempre. La creación había presenciado la primera caída, la primera separación entre la luz y las tinieblas. Lucifer ya no era lucero de la mañana, ahora era el enemigo, el acusador, el adversario, y mientras caía su grito de odio se mezclaba con la promesa de su venganza. Si no podía derrotar a Dios, intentaría destruir lo que él amaba, la humanidad.
Ese fue el inicio de su maldición. Su reino ya no sería el de la adoración, sino el del engaño. Su voz ya no cantaría para el Creador, sino que susurraría mentiras al oído de los hombres. Pero aún en medio de su rebelión, su derrota quedó marcada, no por falta de poder, sino porque el orgullo nunca puede vencer al amor. El juicio del Silo no fue solo el fin de una era, sino el inicio de una advertencia eterna. Todo aquel que intente elevarse por encima de Dios, caerá. Y esa misma guerra, que comenzó en los cielos, continúa hoy, no con espadas ni fuego, sino en los corazones humanos, donde cada día decidimos si seguimos la voz del orgullo o la humildad del Creador. Lucifer cayó. Su resplandor, que alguna vez iluminó los cielos, se apagó en un abismo que no tenía nombre. Ya no había música en su voz, ni belleza en su forma. Lo que antes fue luz pura, ahora era fuego oscuro. Su caída no fue solo una expulsión del cielo, fue una transformación espiritual, una degradación profunda. En su interior, algo se quebró para siempre. Lo que antes amó, ahora lo odiaba. Lo que antes lo llenaba de gozo, ahora lo consumía con ira. El portador de la luz se convirtió en el padre de las tinieblas. Dios no creó el infierno como un castigo inmediato, sino como consecuencia inevitable del orgullo. Era el único lugar donde podía habitar lo que se había separado de la santidad. Lucifer, junto con sus ángeles rebeldes, se encontró rodeado de vacío, fuego y desesperanza. Su reino no tenía gloria, solo sombras, pero aún allí, en la profundidad de su condena, su corazón no se rindió. En su mente retorcida, concibió un nuevo propósito. Si no podía reinar en el cielo, gobernaría en el dolor. Si no podía ser amado por los ángeles, buscaría ser temido por los hombres. Así nació su maldición. El infierno se convirtió en su trono distorsionado, un eco grotesco de lo que una vez quiso tener. En lugar de coro celestial, escuchaba gritos. En lugar de luz divina, solo veía llamas que no daban calor. Su corona era de fuego, su manto era humo, y su reino era la desesperación eterna. Sin embargo, aun en su caída, su intelecto seguía siendo formidable. Lucifer comprendió algo que lo hizo aún más peligroso. Entendió que no podía vencer a Dios de frente, pero sí podía atacar lo que él más amaba, el ser humano. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, representaba todo lo que Lucifer había perdido, la posibilidad de amar, de obedecer, de reflejar la gloria del Creador. Y fue allí donde el odio de Lucifer se transformó en estrategia. Decidió convertir la tentación en su arma. Si lograba que el hombre cayera, podría manchar la creación perfecta de Dios. Y así, disfrazado de serpiente, engañó a Eva con las mismas palabras que habían condenado su alma. Seréis como Dios. Esa frase fue su veneno y su legado. Con ella sembró el orgullo en el corazón humano, el mismo que lo había hecho caer. Desde entonces, el enemigo no se presenta siempre como monstruo, sino como luz falsa, como deseo, como aparente sabiduría. Su estrategia no es el miedo, sino el engaño. Él no busca adoración directa, sino distracción. Quiere que el hombre olvide a Dios, que piense que puede brillar solo, que se crea suficiente, que viva sin rendir cuentas. El infierno, entonces, no es solo un lugar físico, es un estado del alma que se aparta del Creador, una distancia que comienza en el corazón mucho antes de llegar a la eternidad. Lucifer no reina en ese fuego, está preso en él, pero su condena lo impulsa a arrastrar consigo a cuantos pueda. Es el reflejo del odio más puro, el odio hacia la luz, hacia la verdad, hacia la esperanza. Sin embargo, incluso en medio de ese panorama oscuro, el poder de Dios sigue siendo absoluto, porque el infierno no es símbolo del triunfo del mal, sino testimonio de la justicia divina. El enemigo cayó porque el amor no se puede corromper, y su castigo eterno es la prueba de que la soberbia nunca prevalece. Hoy Lucifer es solo una sombra del que fue. Su nombre, que antes significaba portador de luz, se ha convertido en sinónimo de oscuridad, mentira y destrucción. Su historia es la advertencia más clara del universo. Ningún trono construido sobre el ego permanece. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Así la caída de Lucifer no solo explica el origen del mal, sino que nos recuerda algo vital. Aún en medio de las tinieblas más profundas, la luz de Dios no deja de brillar. Y aunque el enemigo ruja, su derrota ya está escrita desde el principio de los tiempos. La historia de Lucifer no es solo la de un ángel caído. Es sobre todo un espejo, un reflejo de lo que ocurre cuando el orgullo toma el control del alma y el amor se reemplaza por la ambición. Porque su historia, aunque ocurrió en los cielos, sigue repitiéndose aquí en la tierra, día tras día, en corazones que olvidan quién los creó. La caída de Lucero es, en realidad,
una advertencia viva para toda la humanidad. Lucifer no cayó por debilidad, cayó por querer ser más, y esa es la trampa más sutil del mal, hacernos creer que sin Dios podemos lograrlo todo, que la felicidad está en el poder, en el reconocimiento, en la independencia absoluta. Pero detrás de esa idea se esconde el mismo veneno que él bebió, la autosuficiencia que termina separándonos del propósito. La historia del enemigo nos enseña que la verdadera ruina no comienza cuando perdemos lo que tenemos, sino cuando olvidamos quién nos dio lo que tenemos. El orgullo fue su arma, y sigue siendo la de muchos hoy. Nos susurra, no necesitas a nadie, tú puedes solo, tú decides lo que está bien o mal, palabras que suenan modernas, liberadoras, pero que son las mismas que sellaron la primera rebelión. Lucifer creyó que podía ser su propia luz y terminó en la oscuridad eterna. Y muchos, al ignorar esa lección, caminan hacia el mismo abismo disfrazado de éxito. Pero Dios, en su infinita misericordia, no dejó esa historia solo como un castigo, sino como una enseñanza. Cada caída humana puede redimirse si hay arrepentimiento, algo que Lucifer jamás tuvo. Esa es la diferencia entre su destino y el nuestro. Él cayó y decidió permanecer en su orgullo, mientras que a nosotros se nos ofrece cada día la oportunidad de volver a la luz. Esa es la gracia que lo enloquece, que el ser humano, aun siendo imperfecto, puede ser perdonado, y es que el mensaje oculto detrás de su caída no es solo advertencia, sino esperanza. Nos recuerda que el poder, la belleza o la inteligencia no son nada sin humildad, que lo más valioso no es brillar, sino reflejar la luz del Creador, que incluso el más pequeño que se mantiene fiel a Dios es más grande que cualquier ángel rebelde. Mira cómo el ciclo se repite. Cada vez que alguien busca el éxito a cualquier costo, cada vez que el ego domina sobre el amor, cada vez que la envidia reemplaza la gratitud, una parte del espíritu humano cae con Lucifer. Pero también, cada vez que alguien perdona, que ayuda, que se arrodilla en oración, una parte del cielo se restaura. La verdadera batalla entre la luz y las tinieblas no se libra ya arriba, sino aquí, en tu mente, en tus decisiones, en tu corazón. Y quizá ese sea el sentido profundo de todo. Que Dios nos muestra su historia no para que temamos al mal, sino para que reconozcamos el poder del bien, para que entendamos que el orgullo destruye, pero la humildad levanta, que quien se aleje de la luz se pierde, pero quien la busca con sinceridad, incluso entre las sombras, siempre la encuentra. Así que si estás escuchando estas palabras, tal vez no sea casualidad. Tal vez sea una señal para que recuerdes que sin importar cuánto hayas caído, Dios puede levantarte, que no hay oscuridad tan profunda que su luz no pueda atravesar. Lucifer perdió su lugar por orgullo, pero tú puedes recuperarlo por fe. Y antes de que te vayas, quiero dejarte con una reflexión. ¿Qué parte de ti está brillando por Dios y qué parte intenta brillar por sí sola? La respuesta a esa pregunta puede cambiar tu destino. Si este mensaje tocó algo en ti, guárdalo, compártelo. Y suscríbete para seguir descubriendo juntos las verdades ocultas del espíritu y del alma, porque en este canal no solo hablamos de lo que pasó en el cielo, sino de lo que todavía está pasando dentro de nosotros.